Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bien, continuamos con el punto 444. Después de haber hablado de cómo en el bautismo del río Jordán y la transfiguración se escuchó esa voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, continúa diciendo, Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Claro, hablar del Hijo único del Padre, pues también nos hace, o sea, está matizando de una gran manera, porque ya dijimos que el título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento se utilizaba de una manera más amplia, más genérica. También se les llamaba hijos de Dios a los reyes y al pueblo de Israel y a los ángeles y ya, pero claro, cuando decimos ya Hijo único de Dios, ya parece que estamos concretando o sea, que hay una filiación que en el sentido propio de la palabra solamente se le puede aplicar a una persona. ¿Y quién es ese Hijo único del Padre? Jesucristo, así se manifiesta él. Y para que quede clara esa, digamos, esa identidad única e irrepetible que es la de Jesucristo, habla de que este Hijo único de Dios es preexistente. Antes que Abraham existiese, ya existía yo. Ahí tenemos una de las formas de explicar con contundencia, o sea, por qué Jesús, por qué Jesús es único, es único y diferente de todos los demás profetas, es la preexistencia, claro. O sea, el hecho de que antes que Abraham existiese, que fue el primer patriarca, Jesús dijo, ya existía yo, está hablando obviamente de su condición divina, de la eternidad. Leo este pasaje al que nos refiere aquí el Catecismo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano, dice Juan capítulo 10, versículo del 29 adelante, ¿no? El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Fijaros este texto. Yo y el Padre somos uno. Digo, no dice yo y el Padre somos el mismo. No dice somos el mismo, porque son dos personas distintas. Pero dice yo y el Padre somos uno. Algunos textos también traducen este versículo, algunas Biblias, diciendo yo y el Padre somos la misma cosa. No dice la misma persona, fijaros. Es que es curioso porque el término griego es un término verdaderamente matizado. Yo y el Padre somos uno. O yo y el Padre somos la misma cosa. Es decir, hablando de la misma naturaleza. Decimos que Dios tiene una única naturaleza, pero tiene tres personas. No dice somos el mismo, somos uno. Somos la misma cosa, somos la misma naturaleza. Bueno. Bien, continúa diciendo. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por haber blasfemado, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Claro, los judíos entendían perfectamente que eso que estaba diciendo Jesús, que Él es el Hijo único del Padre, que el Padre y yo somos uno, claro, eso era una blasfemia. Decían, trae piedras que... O sea, es decir, lo que supone el título Hijo de Dios utilizado de esta manera por Jesucristo, para los judíos estaba claro que era una blasfemia. Claro, lo que ocurre es que no era una blasfemia porque verdaderamente lo era. Pero a nosotros esa reacción de los judíos de escándalo nos ayuda. O sea, para nosotros es reveladora de que verdaderamente, claro, es que Jesucristo está manifestando su identidad divina. Continúa diciendo, Jesús le respondió,
¿No está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Si llamáis dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho soy hijo de Dios? O sea, Jesús les dice, oye, vosotros en el Antiguo Testamento utilizáis la palabra soy hijo de Dios. ¿Por qué pues ahora me decís a mí que yo soy blasfemo por utilizar ese término? Claro, pues porque Jesús está de alguna manera provocándoles, ¿no? Obviamente porque la está utilizando de una manera especial, porque está hablando no de ser hijo de Dios, sino de ser el hijo único de Dios. Y está hablando que es preexistente, que antes de que Abraham existiese, él ya existía. Y está diciendo que el Padre y yo somos una sola cosa. Claro, o sea, Jesús está utilizando esa expresión pues de una manera única. Es como si se dijese, ¿no? Vamos a ver, Jesús y el Padre, Jesús es hijo único del Padre por naturaleza. Y nosotros lo somos por gracia, por participación. Bueno, pues algo parecido a lo que nosotros entendemos en nuestra familia con el adoptar un hijo. Adoptar un hijo. Una cosa es un hijo natural y otra cosa es un hijo adoptado. Claro, fíjate una cosa, cuando le adoptas a un hijo, en el espíritu cristiano del amor, le amas tanto como si fuese tu hijo propio, Pero es verdad que no es hijo natural, o sea, que es adoptado. Bueno, pues cogiendo esta imagen, que como siempre os digo, las imágenes siempre son aproximativas, pero no pueden aplicarse literalmente, o sea, Jesús es el hijo natural por naturaleza del Padre. Son de la misma naturaleza del Padre. Pero nosotros somos hijos por gracia, no por naturaleza, por gracia. Por eso se dice que Jesús es hijo único, y por eso también se puede decir que Dios sí tiene muchos hijos. Las dos cosas se puede decir. Lo que pasa es que los demás somos adoptados. Y las dos cosas las afirmamos al mismo tiempo. Que Jesús es hijo único de Dios y que nosotros somos hijos de Dios. Las dos cosas las afirmamos en ese contexto. Bien, continúa diciendo, él pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto que dice el catecismo? Que únicamente en el misterio pascual, o sea, en la muerte y resurrección, el título de hijo de Dios alcanza pleno sentido. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa? ¿Que antes de la cruz y de la resurrección Jesús no era ya hijo de Dios o qué? Pues por supuesto que lo era. Pero se refiere a lo siguiente, es decir, en el momento de la muerte en cruz, el momento del sacrificio, es el momento en el que se comprueba la confianza filial. La confianza filial cuando Jesús dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, cuando Jesús se abandona en un contexto en el que estaban diciendo, mira, ¿no era este hijo de Dios? ¿No era hijo de Dios? Hombre, pues que venga su padre y que le baje de la cruz, ¿no? O sea, hay un momento ahí dramático en el que se está poniendo como a prueba, ¿no?, la confianza de la filiación divina, diciendo, pero, y además esa especie de burlas, ¿no?, que tienen lugar allí, diciéndole, hombre, que baje, que venga su padre y le libere. Es un momento en el que la filiación divina de Jesucristo está plenamente manifestada, porque es hijo en el abandono confiado. Es hijo aunque no lo parezca. Y aprendió sufriendo a obedecer, nos dice la carta a los Hebreos. O sea, en esa manera de morir confiando en el Padre, sufriendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? En esa lucha interna que tiene Jesucristo, está manifestando en plenitud
la filiación divina. Para nosotros, ¿qué es la filiación? Está más fuertemente manifestado ahí, pues bueno, pues que en otros momentos gloriosos. Porque bien sabemos nosotros que al final las cosas se demuestran en los momentos de prueba. Yo voy a saber quién es un hijo cuando haya una necesidad y cuando haya un momento de prueba, entonces voy a comprobar yo quién es mi hijo. Algo así, algo así es lo que tiene lugar en este momento de la crucifixión. Y a su vez, no únicamente en la muerte, en la resurrección. El momento de la resurrección es también otro momento en el que se revela plenamente qué quiere decir hijo de Dios. Porque el Padre ha visto la entrega de su Hijo, abandonado y plenamente confiado en ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre se ha conmovido por esa ofrenda de su Hijo y la ha aceptado y la ha abrazado. Y el abrazo de el Padre al Hijo, aceptando su sacrificio y su entrega a la cruz, ese abrazo es la resurrección. Por eso dice aquí el catecismo esta frase: es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Es que no es que antes no lo fuese, no, es que yo me doy cuenta plenamente de lo que supone que Jesús sea el Hijo de Dios en ese momento, en su muerte y resurrección. Es un momento cumbre, por lo tanto, de esa manifestación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.